hizo de la manera correcta y adecuada ese envío. ¿Por qué y para qué? Cuba necesita ayuda sin duda, el pueblo cubano necesita ayuda sin duda, porque ha vivido bajo un régimen autoritario demasiados años que lo único que ha generado es pobreza en su población. Ahora, si se envía este petróleo, ¿para qué es? ¿Para sostener una dictadura o es para que el pueblo cubano, es importante, ¿no? Que la gente tenga esa posibilidad y que no estemos financiando otras cosas? Ahora, a mí me angustia ese punto, es decir, a ver, córtenle el petróleo a la dictadura cubana, que para mí sí lo es, ¿verdad? Que es un dictador, Díaz-Canel y todos los que le antecedieron desde... Dime tú. Le importa a México y a los Es mexicanos, cierto, claro, es y le cierto, importa es cierto. también a América Latina y a Centroamérica. Pero somos bien hipócritas. No, es un pueblo hermano. A ver, ¿a qué voy? Si Donald Trump no pone el dedo sobre la llaga de Venezuela, todo el mundo está en sus cosas, en otro asunto, peleando otro tipo de situaciones políticas. Luisa María Alcalde, a quien le extiendo un saludo, hubiese celebrado una intervención extranjera en cualquier otro país, yo no vendría a defender esa posición. En todo caso, yo no me la he deslindo. defendido. Ya, pero el dirigente partidista, el dirigente nacional, perpetuo, por cierto, hablando de dictaduras, él modificó los estatutos para quedarse de por vida, de forma vitalicia. A ver, El hombre están felicitando al presidente de los Estados Unidos por su intervención. Amigos, un gusto saludarlo desde su canal Legión Política. Hoy estaremos hablando de una mesa de debates donde, al parecer, a la oposición, esta oposición que siempre ha sido pues muy dura en cuanto al apoyo que está haciendo el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum enviando petróleo al país de Cuba. Y esto ha creado mucho malestar, más cuando ellos dicen que es un regalo indebido a un país que ha sido bloqueado por muchos años por el país que ellos idolatran, Estados Unidos. Así que veamos también, amigos y amigas, esta parte donde el PRI festejó así arduamente cuando Donald Trump intervino y secuestró al presidente Nicolás Maduro del país Venezuela. Hay un choque impresionante en cuanto a las opiniones, pero hablando de que Venezuela es una dictadura, Cuba es dictadura y México también será dictadura, aquí le brincó la trucha a Alejandro Moreno, donde dice, hablando de dictaduras, vamos a hablar del PRI. Vamos a verlo, amigos y amigas, y lo comentamos. Tenemos que detener el envío de petróleo a Cuba, ya sea por dinero, contrato, por ayuda humanitaria, que se acabe ese apoyo, Claudia. Habría que preguntar siempre por qué y para qué. Ajá. ¿Por qué las cosas suceden y para qué se utilizan? ¿Por qué el Estado mexicano manda petróleo, despensas, lo que mande a otros países y para qué o cómo se utilizan allá? Recordarás que Pamela Cerdeira le puso un chip a un donativo que hizo de alimentos para el sismo de Turquía y que luego detectó que lo que ella donó se estaba vendiendo por aquí en un mercado de la Ciudad de México. ¿Por qué y para qué? El Estado mexicano era el encargado de mandar ese envío de ayuda solidaria a un país que tuvo un evento catastrófico y desafortunadamente no se hizo de la manera correcta y adecuada ese envío. ¿Por qué y para qué? Cuba necesita ayuda sin duda, el pueblo cubano necesita ayuda sin duda, porque ha vivido bajo un régimen autoritario demasiados años que lo único que ha generado es pobreza en su población. Ahora, si se envía este petróleo, ¿para qué es? ¿Para sostener una dictadura o es para que el pueblo cubano coma o sobreviva? Bien a bien no lo sabemos, porque como nosotros nomás nos encargamos de enviar el petróleo, no sabemos si allá lo vendan o de qué manera se utilice o condicione el uso de esto, ¿no? Entonces, sí me parece bien importante que tengamos pues una mayor trazabilidad de lo que estamos haciendo respecto a la ayuda humanitaria que enviamos a otros países, que yo no estaría en contra de esto, porque además, como bien dice la presidenta, a ver, México históricamente ha ayudado a Cuba, pues no recordarás que incluso aquí les dieron el Granma para que se fueran a hacer la revolución. O sea, México históricamente ha ayudado a Cuba y somos amigos y somos vecinos. Lo importante es que los pueblos vivan en libertad, lo importante es que los pueblos determinen qué va a suceder con su destino, eso es para mí lo más importante, ¿no? Que la gente tenga esa posibilidad y que no estemos financiando otras cosas. Ahora, a mí me angustia ese punto, es decir, a ver, córtenle el petróleo a la dictadura cubana, que para mí sí lo es, ¿verdad? Que es un dictador, Díaz-Canel y todos los que le antecedieron desde Fidel Castro. Pero ¿qué va a pasar con la gente? O sea, eso es lo preocupante. Si le cortan el petróleo y la ayuda, etcétera, pues ahorita... Es muy importantísimo. Ahorita ya están sin luz. Se puede acabar la luz. Ya hay apagones en Cuba, entonces el alimento y entonces el acceso al agua y a un montón de cosas. ¿Qué hacemos? Parece que estamos entre la espada y la pared. Hay 2 envíos de petróleo que hace Pemex a la isla. Uno es un contrato de compraventa que tiene Pemex con Cuba, que lo tiene con otras naciones. Sí, una vez la compraventa de petróleo con mecanismos de pago. Tiene 30,000 millones de pesos de adeudo, según aquí los... Con mecanismos de pago, tendría que informarlo Pemex. Y otra es el envío de petróleo como ayuda humanitaria, ¿no? Porque desde luego, pues el combustible representa acceso a muchas otras cosas, a medicamentos, a insumos, a alimentos,
la cuestión eléctrica, el poder tener una vivienda pues con luz, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo que a mí una vez un ciudadano cubano me comentó que él era taxista y me dijo que allá en Cuba hay un programa de apoyo a las personas que se realizan diálisis. El apoyo básicamente consiste en que los taxistas tienen un dotamiento de combustible a la semana que tienen que usar para ir por la gente, pacientes que necesitan la diálisis, los recogen y los llevan al hospital, ¿no? Y me decía que el bloqueo comercial criminal que se tiene impuesto en contra de la isla, México ha estado en contra de este bloqueo comercial criminal durante muchos años desde el Consejo General de la ONU, ha sido en muchas ocasiones el único país que ha votado en contra de este bloqueo criminal, pues no me permite llevar a mis pacientes de diálisis a que tengan este tratamiento, ¿no? Y a mí me daba mucha tristeza y entonces, pues yo creo que sí hay que ver por los pueblos, independientemente de estemos de acuerdo o no con la ideología que se encuentra. México empezó a enviar petróleo a Cuba en el 2023, justamente cuando Venezuela redujo los antes, ¿no? suministros. Cuando Venezuela enviado. redujo sus suministros por la caída de su producción petrolera, en el 2023 empezó a hacer estos envíos de los que hoy suspende, ¿ok? Y lo que estaba haciendo Pemex era enviar una media de un barco al mes, que es más o menos 20,000 barriles diarios de crudo al año. Correcto. Esta ayuda es la que suspenden, ¿ok? Que es la humanitaria. Así es, y está en medio obviamente de un conflicto internacional, de Sí, no una es la crisis compraventa. internacional, de esta actitud intervencionista de Donald Trump hacia América Latina, con esta actitud de bully que lo caracteriza, en donde va y invade Venezuela, con militares en una invasión y en una ocupación hoy que, ya lo dijo muy claro, es para apropiarse del petróleo de Venezuela. Y que además el PRI y el PAN aplaudieron, y qué bueno, y no tuvieron ni siquiera una palabra para ¿No condenar la aplaudieron? invasión ¿Sí? militar. ¿Sí aplaudieron? Ni una, No, sí, sí, claro. sí, yo, claro, y ni sí, una sola palabra, nacional. claro, y ni una sola palabra de condena a la invasión militar. Salió Pero claro celebrando. que eso tiene efectos secundarios, por eso nosotros siempre dijimos desde Movimiento Ciudadano hay que ser cautos, hay que estar siempre del lado del derecho internacional, del multilateralismo, de la solidaridad, de la formación de un bloque latinoamericano, porque Trump va por todo. Entonces ahora su siguiente pieza en el tablero geopolítico para América Latina es Cuba, y ya lo decía también ayer y se burlaba. ¿A quién le importa Cuba? Decía Trump ayer. Sí. Se reía, ¿no? De hecho, bueno, le Pero te voy importa a a- los republicanos pero de te voy a Miami, decir pero algo, ellos ya sí. tienen acceso al Te voy a decir petróleo de algo bien Venezuela. triste, bien tristísimo. ¿A quién le importa Cuba? Dime tú. Le importa a México y a los No es cierto, mexicanos, no es claro, y le cierto, no es importa cierto. también a No América es cierto. Latina y a Pueblo- Centroamérica. pueblo hermano. Somos bien hipócritas. No, es un pueblo A mí sí me hermano. importa A ver, Cuba. pero hermano. ¿a qué voy? Si Donald Trump no pone el dedo sobre la llaga de Venezuela, todo el mundo está en sus cosas, en otro asunto, peleando otro tipo de situaciones políticas. Si Donald Trump, mira, no lo estoy defendiendo, pausa, paréntesis, subrayado. Si Donald Trump no pone el dedo sobre Cuba, su dictadura y lo que han sufrido sus ciudadanos décadas, volteamos a otro lado. ¿A quién le importa Cuba? O sea, en serio. A ver, yo ver, sí tengo es cierto decir al que, respecto. perdón, fingiendo aquí que No, somos no. que la democracia, que estamos en contra de las dictaduras. ¿Qué estamos haciendo en la práctica, en la realidad? Nada. A ver, es que hay todo. Ah, espérame, se nos alcanza el corte. Sí, Perdón, me perfecto. regreso contigo. Ahí vamos. Si Donald Trump no pone el dedo sobre la llaga, dictaduras que son Venezuela y Cuba, todos estamos volteando a otro lado. Pero Claudia. ¿quién es el estoy presidente de Estados justifi- Unidos para poner estoy el dedo sobre la llaga de nada justificando para la ese injerencia, país? para nada, para nada. Entonces, Que ¿qué sí decida se la puede gente. hacer? Más allá del discurso políticamente correcto. Pues la construcción de las democracias, Azucena, ya lo hablábamos cuando la intervención militar de Donald Trump a los venezolanos, de los casos, por ejemplo, como Chile, para derrocar la dictadura de Pinochet, se hizo este referéndum revocatorio por el no. Históricamente los chilenos le metieron una patada en el trasero a Pinochet y lo sacaron del gobierno junto con su horda de militares, es decir, democráticamente la gente dijo no, se organizó y tuvieron un nuevo gobierno. Por cierto, un Chile con un Gabriel Boric que ha tenido el único gobernante de izquierda de este continente latinoamericano, de esta región latinoamericana, de este continente americano, que ha tenido la fuerza y la interés de decir Venezuela era una dictadura y de decir Cuba es una dictadura también. Pero a ver, o sea, también el tema, y me parece que es muy importante, está el caso, por ejemplo, del apartheid en los 90s en Sudáfrica, donde también hubo una reconstrucción de la democracia y a punta de votos el pueblo se reconstruye. Para poder recuperar la soberanía de los pueblos, no basta con tirar élites. No estoy negativa. O sea, es No- decir, no se estoy- tiene que reconstruir la democracia. Ok. Y México y Cuba tienen una tradición, con esto termino, histórica de relaciones ¿De internacionales, de amistad, de apoyo. de apoyo Miren, en los mutuo. 60s los estudiantes se arremolinaban en las embajadas gringas en toda América Latina y gritaban Cuba sí, yanquis no. Y porque hay una tradición evidentemente no intervencionista, Claro. de una revolución cubana Pero toda que América se Latina y fue el Caribe. absolutamente al fracaso Sí. con la implantación de la dictadura. Pero la gente de Cuba no tiene la culpa ni de padecer a acuerdo. los Castros ni de padecer a Oye, los Trumps. Pero Claro. el pueblo cubano lo ha hecho por nosotros en muchas ocasiones. ¿Qué cosa? En temblores, en Ah, no, terremotos. no, claro. El personal médico, que es, por cierto, La del solidaridad mejor personal internacional, ¿no? médico Eso es del perfecto, mundo. claro. Siempre hay brigadas internacionales de solidaridad con México y México es recíproco. Y aunque no lo hicieran ellos con nosotros, México es solidario con Está otras muy naciones. bien. Veíamos recientemente, hablando de Chile, la brigada mexicana que acudió a ayudar los por allá, incendios. precisamente por motivo de los incendios. Me parece que es importantísimo. Nada más para aclarar una cosa, porque decía Laura que los acuerdos México-Cuba para el envío de petróleo habían iniciado en 2023. Esto es falso. Hay varios acuerdos que datan de la administración de Felipe Calderón, uno de los presidentes de Acción Nacional, entre Petróleos Mexicanos y la Unión Cuba Petróleo, precisamente para enviar
de manera humanitaria petróleo. O sea, fíjense, hasta un gobierno con una ideología completamente distinta a la de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidente López Obrador lo hizo, ¿no? O sea, desde hace muchos años. Son las entregas que se cancelaron, estas específicamente, son las que empezaron en Han el venido 2023. mensuales. Las mensuales del Así gobierno es. de Morena, digamos. Hubo Empezaron un cruce en el porque, 2023. a ver, históricamente, ¿quién manda petróleo a Cuba? Lo manda Rusia, Libia, Venezuela y México. El cruce fue en 2024, es decir, siempre mandaba más petróleo Venezuela y el cruce fue en 2024 y México manda ya más que Venezuela y Venezuela empieza a mandar menos. Dice Laura, a ver, vamos a lograr la libertad de los pueblos a través de la democratización de los mismos. Sí. ¿Cómo se le hace cuando ya no hay la posibilidad de organizar una elección o una elección no se reconoce? Por ejemplo, en Cuba. En Cuba ya no se están organizando las elecciones, se quedó establecido este régimen, y en Venezuela, lo dijo María Corina Machado, ¿por qué el mundo se manifiesta ante una violación a la soberanía territorial del país? Pero ¿por qué el mundo cayó cuando hubo una violación a la soberanía popular? Es decir, cuando hubo una elección y Maduro nunca muestra las actas, yo sí las muestro, y el mundo cayó y volteó a otro lado. Pero sí, el mundo se queja de una intervención, es decir, una violación territorial, que lo que quiere es permitir una transición democrática al pueblo venezolano. Pero entonces yo no estoy a favor, a ver, yo no estoy a favor. Exacto. A ver, no, exacto. A eso voy. Aplaudir de ninguna forma. A eso voy porque, mira, voy a hacer referencia a lo que comentó Laura, que hablaba del referéndum de Pinochet. Justo estas intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica han dejado puros sinsabores. Y fue justo Pinochet como entró a Chile, con una intervención americana que pone en desorden y que los deja con unos regímenes que acaban por acabar con y los a toda pueblos, América Latina. con someter a los pueblos. Donde se mete a Estados Unidos, la imposición acaba de con los dictadura, pueblos. Yo no estoy para nada de acuerdo, ya eso Nadie en también esta mesa, ¿verdad? quiero ponerlo En sobre esta la no. mesa. Ahora, de forma partidista han habido Ahí está dirigencias Liz, partidistas que han hecho comentarios de otra A índole, ver, ¿no? pero hay problemas y tenemos que hablar, si vamos a hablar de las intervenciones, hablemoslo en lo general y tratemos de mantener una congruencia por lo menos de Entiendo, pero es pensamiento. sencillo. O sea, a ver, si mi dirigente partidista, Luisa María Alcalde, a quien le extiendo un saludo, hubiese celebrado una intervención extranjera en cualquier otro país, yo no vendría a defender esa posición. En todo caso, yo no me la he deslindo. defendido. Ya, pero el dirigente partidista, el dirigente nacional, perpetuo, por cierto, hablando de dictaduras, él modificó los estatutos para quedarse de por vida, de forma vitalicia. A ver, no, el no hombre están felicitando al presidente de los Estados Unidos por su intervención en Venezuela. Porque ya también, Pues, ¿no? ¿nos deslindamos o no ¿Qué? nos ¿No deslindamos? han cambiado de coordinador? Claro que sí, es Dante. No, es Maynes. Hablando de Clemente democracia, Castañeda, ¿no? fue Es que Dante, esto fue forma Maynes, parte del doble nosotros cambiamos discurso cada de la 3 años de oposición. dirigente. No me gusta cuando no es de mi ideología, pero cuando sí, ay, aquí te puedes quedar, modifiquemos las reglas para que te quedes de por vida. A ver. Bueno, se extendió para que pudiera quedarse un periodo más el estatuto, también hay que decirlo. A ver, yo he procurado, y lo he dicho, lo digo dentro de mi grupo parlamentario, lo he dicho en esta mesa, muchas veces no he coincidido con la opinión de mis dirigentes o de mis coordinadores parlamentarios, incluso yo he votado en contra de lo que ha votado mis grupos parlamentarios en varias ocasiones, porque creo en la posibilidad de que las personas podamos pensar de manera distinta en varias cosas que no son de nuestra agenda de nuestros partidos. Entonces, eso es algo que tenemos también que darle una secuencia lógica a nuestros pensamientos en el tema intervencionista. ¿A qué me refiero? A ver, yo no estoy tampoco de acuerdo, porque creo que así sucedió, con una intervención de agentes americanos en el Estado mexicano para la retención de un ciudadano canadiense y un ciudadano mexicano. Porque así lo han mostrado, ¿no?, en los medios canadienses, de una manipulación digital de una fotografía que utiliza la presidenta como prueba de que ese testimonio de ese el ciudadano canadiense se entregó ante la prueba es un americana. Posicionamiento oficial que publicó el embajador de Estados Unidos. No, pero bueno, si hablamos una de fotografía, posicionamientos, no un video, es un posicionamiento oficial. Si hablamos del de representante posicionamientos, oficial la del gente gobierno del estadounidense. FD y Pam Bondi declararon que hubo una Payne intervención en el Estado mexicano para hacer un operativo. Y eso es bien preocupante, Yo no sé porque qué haya Morena declarado. acaba de Lo que sé es cambiar. que el Morena posicionamiento hace oficial del unos gobierno meses estadounidense modificó declara la que las personas Constitución. entregaron. Claro. Hace algunos meses modificó la Constitución Morena y les dijimos no pongan eso ahí porque puede haber muchas cosas. En el artículo 40 de la Constitución pusieron que estaban prohibidas las intervenciones para efectos de investigación u operativas por parte de agentes ¿Cómo votó el extranjeros. PRI, sabes? En contra. Oye, Azucena, a ver, siempre preguntan, ¿ustedes creen que Estados Unidos Por se vaya a cosas que luego meter, acaban permitiendo, Andrea, como a México estas. a hacer operativos sin avisarle al gobierno? Pues ya pasó, se metieron y se llevaron al Mayo. Oye. Qué bueno, pero se metieron y se llevaron al Mayo. Entonces, esto ya pasó y va a La poder entrega fue en frontera. va a seguir Se están pasando, va a poder metiendo, pasar. pero Pero se yo están quiero entrar metiendo. ¿Dónde está la otro postura? punto más Eso es importante. falso, adelante. Otro punto más importante. Si hay una salida y si hay una alternativa a esta polarización y esta dicotomía donde parece que, bueno, pero es que entonces si no intervienen, ¿qué hacemos? Pero bueno, pero es que la dictadura no la condenan, ¿qué hacemos? Si hay una salida y tiene que ver el respeto al derecho internacional, tiene que ver la construcción de un Estado democrático y tiene que ver con la construcción también del multilateralismo. Fíjate, no hemos hablado nada de lo que Mark Carney, el primer ministro canadiense, dijo hace una semana en Davos, que fue un discurso que cimbró al mundo porque habla de un nuevo orden mundial, como ya lo decíamos aquí en esta mesa, yo lo decía, es un nuevo orden mundial, donde 5 se reparten el mundo y donde tenemos que tomar una posición distinta y formar bloques además de desarrollo económico. Canadá lo que dice es, podemos ser racionales
y pragmáticos, pero también con valores. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que apostar primero por fortalecerlos internamente. Hoy más que nunca la democracia de México importa por el contexto internacional que estamos viviendo ante Trump, y por eso importa lo que tenga que decir la oposición. Ojalá Morena aprenda de esto. Por eso importa lo que sus aliados oficialistas hoy tengan que decir, porque hoy el PT les está poniendo también una lección de lo que importa escuchar a sus aliados, y también importa escuchar lo que dice la gente, porque si no luego vienen gobiernos intervencionistas a querer hacer la tarea. Importa la democracia interna, importa la apuesta por la construcción de lo propio, de nuestro propio mercado interno, de la producción de la cosa mexicana, e importa también que la presidenta comience también a endurecer la postura ante los Estados Unidos, porque si bien es bueno tener buena interlocución, no pueden meterse cada vez que quieran. Recuerdo que aquí discutimos sobre la llegada de una aeronave militar estadounidense al aeropuerto de Toluca, aquí en Hércules. Fíjate que estaba revisando en qué se llevaron a los últimos reos de alta peligrosidad, que con motivo de un convenio de cooperación, el Consejo de Seguridad acaba de entregarle a los Estados Unidos. La tercera entrega, y ya son más de 90, ¿no? Y se fueron en un avión militar mexicano. No hubo una sesión del Senado para autorizar la salida de este avión militar, conducido por un militar. ¿Recuerdas que teníamos la duda de si tenías que sesionar el Senado para autorizar la llegada de un avión militar sin tropas estadounidenses, que seguramente estaba tripulado por un militar estadounidense? Bueno, ahí está otra prueba de que no se sesiona para este tipo de cosas. O sea, otra prueba de que no, pero por ejemplo, aquí en la oposición no gritó, ni pataleó, ni nada. Cuando se llevaron a los capos en el avión gringo. No, es un avión militar nuestro, mexicano, y la Constitución habla de entrada y de salida. Claro que está bien. Entonces, yo nada más quería traer esto a colación porque hubo mucho ruido al respecto. No, pero es que el ruido tiene que ver. Pero bueno, nada más. La democracia no es porque acabamos este bloque. No terminamos nada. Ahí está, amigos. Se brincó en las trancas la Claudia Anaya, la vocera la diputada del PRI. No quiso ahondar al tema donde Alejandro Moreno pues se consolidó en el 2024, que era su salida como presidente del partido. Y déjenme decirles que a Alito Moreno lo vamos a tener como presidente del PRI si es que llega a subsistir en estas elecciones de 2027, pues va a ser presidente del PRI hasta 2032. O sea, otros 6 años más. ¿Será que aguante el PRI 6 años más? Bueno, lo estamos viendo, amigos y amigas. Esto es una dictadura, la del PRI, la hipocresía que tanto pregona, que dice que México ya es Venezuela. Saquen sus conclusiones, amigos y amigas, y mándenme sus comentarios. Yo aquí los leo. Gracias por su poderoso like y por suscribirse a su canal Legión Política. Les recuerdo, yo soy Francis. Tengan un excelente día miércoles. Nos vemos pronto. Adiós.